el gozo que trascienden las circunstancias. El día de hoy estaremos viendo la carta a los Filipenses, una de las cartas que hemos estado ya leyendo a lo largo de nuestra lectura diaria. Ya estamos en el último mes y yo les he pedido que no desistan de poder seguir leyendo la Biblia. Algunos quizá ya desistieron de continuar en las lecturas de la Biblia, pero esta carta ya la leímos hace algunos días y de eso es de lo que quiere el Señor que hablemos el día de hoy. El gozo que trasciende las circunstancias. La carta a los Filipenses, queridos hermanos, es una epístola escrita por el apóstol Pablo desde la prisión, probablemente desde Roma. Algunos piensan que no fue en Roma, sino que fue en otro lugar. Y fue alrededor del año 61 después de Cristo. Fue dirigida a la iglesia de Filipos, una comunidad que Pablo fundó durante su segundo viaje misionero. Los filipenses habían mostrado gran amor y apoyo a Pablo, tanto en lo espiritual como en lo material, lo cual motivó esta carta de agradecimiento, esta carta de exhortación, esta carta de ánimo a los filipenses. Filipos era una ciudad importante del Imperio Romano, conocida por su diversidad cultural y su influencia militar. Los creyentes filipenses se enfrentaban presiones tanto en la cultura pagana que estaba a su alrededor, como en la persecución que estaba sufriendo también la iglesia de Cristo. Y en medio de estas dificultades, Pablo escribe para alentarlos a vivir con gozo, unidad y con propósito en Cristo. Vayamos juntos, queridos hermanos, a este viaje de sabiduría y enseñanza a lo largo de la carta. Y yo espero que lo que vas a escuchar el día de hoy te motive, no solamente a leer la carta, sino a estudiarla para que tú puedas ver la profundidad de estas palabras que Pablo escribió. El capítulo 1 le he titulado El gozo de las circunstancias difíciles. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos pasado por situaciones muy complicadas que pensamos que nuestra situación ha sido la peor de todas? Alguien escribió que la vida es como viajar en un tren antiguo, en donde hay retrasos, hay desvíos, humo, polvo, ceniza y sacudidas. Todo ello interrumpido de vez en cuando por algunos pasajes hermosos que vamos en nuestro trayecto. También a veces hay emociones en esos descensos tan pronunciados. Pero la clave de este viaje es poderle dar gracias al Señor por permitirnos dar ese paseo. Acompáñame a Filipenses 1, voy a leer de los versículos 3 al 6. Y por favor no pierdas ahí en esta carta porque vamos a seguir meditando en ella. Dice Filipenses 1:3: Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si tú observas con atención lo que esta palabra dice, sí, habla de gratitud a Dios. Y esta gratitud de la que habla Pablo no dice solamente por un tiempo, sino dice siempre. Así que también esto nos anima a nosotros a poder imitarlo a Él y poderle dar gracias a Dios siempre. Por eso tuvimos nuestra reunión el jueves pasado, en donde muchos de ustedes pusieron sus agradecimientos. Aquí están. También Pablo está diciendo en el pasaje que él ora con gozo por todos los filipenses, y también lo dice siempre, no solo por un tiempo, sino siempre está orando por ellos. Y ¿sabe algo que da gracias Pablo? Es precisamente la comunión en el Evangelio. Y eso, hermanos, es algo que a nosotros, los que Dios nos ha puesto como pastores, anhelamos de nuestra iglesia. Que realmente la relación entre nosotros esté precisamente basada en el Evangelio de Cristo. Jesús
murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos. Ese es el Evangelio. Y eso es lo que hoy vamos a recordar también en esta Santa Cena. Y también en la última parte, Pablo les dice que hay una certeza de nuestro crecimiento. Decía Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Así que tú y yo, querido hermano, somos obra en construcción. Todavía no somos lo que deberíamos de ser, pero cuando tengamos ese encuentro con Cristo, ahí es donde vamos a poder ver la gloria del Señor. Acompáñame al versículo 20 del Filipenses 1. Dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El mayor deseo de Pablo no era escapar de sus problemas. Él estaba en la cárcel y estaba encadenado, sino que lo que Pablo anhelaba era que Cristo fuera exaltado a través de su cuerpo, independientemente de las circunstancias que él estaba viviendo en ese momento. Pablo nos enseña que nuestra existencia, queridos hermanos, debe girar completamente en torno a Cristo. Él debe ser nuestra razón de vivir y nuestro propósito supremo. Y por eso Pablo expresa: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para un creyente la muerte no es una derrota, sino una transición a una vida eterna en Cristo. Y esto elimina el temor y nos llena de esperanza a cada uno de nosotros. Vivir significa continuar sirviendo y glorificando a Cristo, mientras que morir es considerado una ganancia porque lo llevaría a estar en la presencia de su Señor. Así que hagamos de nuestra vida un testimonio viviente de esta verdad, que es una verdad eterna. Vamos al capítulo 2. Versículos del 1 al 8. Voy a dividirlo ahorita en 3 partes y le he titulado a este capítulo 2, ahí está, la humildad y la unidad en Cristo. Dice Filipenses 2:1: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice Pablo, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Consuelo, amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable, misericordia. Son las cosas que traían gozo no solo a Pablo, sino a cualquier pastor que anhela que la iglesia esté en unidad, que sienta el mismo amor, trabajando juntos en armonía. Sin duda que esta bendición nos motiva a cualquiera de nosotros a vivir en unidad. Este pasaje es un pasaje muy importante. ¿Hay alguna consolación para ti? ¿Cómo sientes ahora que está tu vida? Dice aquí algún consuelo de amor, porque saben, cuando nosotros hablamos del consuelo, finalmente es un ministerio que el Señor dejó también a nosotros, a cada uno de nosotros. 3 cosas nos dice aquí Pablo: consolación en Cristo, consuelo de amor y comunión con el Espíritu. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y dice también Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes y sintiendo una misma cosa. Y después Pablo continúa diciendo a los filipenses, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también
por lo de los otros. Si ustedes observan, hay una especie de dicotomía en donde primero él habla de contienda y vanagloria y dice que nada hagas por contienda o vanagloria, sino que del otro lado de la moneda dice mejor, sé humilde, ten humildad y ten aprecio por los demás, haciendo a un lado tu egoísmo y siendo generosos con los demás. Evita el orgullo, está diciendo Pablo, evita tu orgullo y las rivalidades, no somos enemigos. Les decía, nuestra lucha no es contra sangre y carne, ninguno de los que hoy estamos aquí somos enemigos, somos hermanos en Cristo. Por eso cuando hay peleas y pleitos entre los matrimonios, finalmente yo como pastor les tengo que decir, ese que está ahí y esa que está ahí no es tu enemiga o tu enemigo. Acuérdate, no estamos solos. Hay huestes espirituales de maldad de los lugares celestiales que están, como dice la palabra de Dios, Satanás como león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros, hermanos, no debemos de darle lugar al diablo. Por eso dice aquí que debemos de apreciar a los demás, haciendo a un lado nuestro egoísmo y siendo generosos con los demás, considerando al que está enfrente de mí como superior a mí mismo. Por eso es que tengo que evitar el orgullo y la rivalidad y practicar la humildad. No me estoy comparando con nadie porque cada uno de nosotros ante los ojos de Dios somos amados y somos perfectos, aunque tú no lo creas. Porque nuestra perfección no está en nosotros o en lo que nosotros hagamos. Nuestra perfección está en la preciosa sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Así que esta actitud debe reflejar un interés genuino de las necesidades y el bienestar de los demás, en lugar de enfocarnos únicamente en nosotros mismos, en nuestro egoísmo. Y más adelante, Pablo nos da una clave maravillosa para poder continuar viviendo y dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sentir como Cristo, negándonos a nosotros mismos, sirviendo en humildad, obedeciendo a Dios como Cristo obedece a su Padre Celestial. Tenemos que tener este mismo sentir de Cristo. Es difícil, hermanos, a veces negarnos a nosotros mismos. Aquí había una hermana que siempre, ¿verdad?, cuando alguien se dirigía a ella, decía, soy la doctora fulana de tal. Y te quiero decir que delante de Dios, esa egoteca que tú tienes en todos tus diplomas y todo lo que tienes ahí, ante los ojos de Dios no sirven para nada. Realmente, ante los ojos de Dios, tú y yo somos exactamente iguales. Así que Pablo presenta a Jesús como modelo supremo de humildad y sacrificio. Y cada uno de nosotros tenemos que imitarlo a Él, a nadie más. Aunque era Dios, finalmente Jesús no insistió en sus derechos divinos. En cambio, Él se despojó voluntariamente de su gloria y dice la palabra de Dios que tomó forma de siervo, se hizo humano. Más aún, se humilló hasta el punto de morir en la cruz, la forma más humillante de ejecución en aquel tiempo. Son pasajes, queridos hermanos, que nos llaman a vivir como una iglesia unida, humilde y centrada en Cristo. Sigamos su ejemplo, trabajando juntos para reflejar su carácter en un mundo que necesita desesperadamente la luz de Cristo. Después viene el versículo 16.
Ese versículo 16, que es el lema de nuestra iglesia, el nombre de nuestra iglesia fue tomado de este pasaje que deberíamos de conocer muy bien tú y yo. Dice el versículo 16, asidos, ¿de qué? De la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Cuando nosotros analizamos este pasaje, la palabra asir quiere decir sostener, aferrarse, tomar con un propósito, poseer como propio, arrebatar y tomar posesión. Eso es asir. Y después viene, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás tomando? La palabra. La palabra viene de la palabra logos. ¿Quién es el logos? Cristo mismo. Pero la palabra es el mensaje, es el discurso, es aquello que ha sido un acto. Así que nos asimos de la palabra y después dice de vida. De la vida como un principio, vida en el sentido absoluto. Esta parte nos hace pensar que es una vida como la que Dios tiene, aquello que el Padre tiene de sí mismo y que Él dio al Hijo encarnado que tuviera vida en sí mismo. Acompáñame por favor a Juan 5:26 para que podamos entender a qué se refiere esto de asidos de la palabra de vida. Dice Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Y qué fue lo que nos dio Cristo? Vida, para que podamos vivir. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida en sí mismo. Así que aquí Pablo se refiere a la importancia de poder mantener la palabra de vida, el Evangelio, fielmente. Vivir de acuerdo con la enseñanza de Cristo sin comprometer la verdad. Y Pablo dijo para que el día de Cristo, que se refiere a su regreso, al mantenernos fieles a la palabra de vida, seremos testigos vivos del poder transformador del Evangelio en el mundo, que tantos de los que están allá afuera necesitan la luz de Cristo. Ese día, dice, yo me voy a gloriar de que mi trabajo no ha sido en vano. Y es esa parte que nos motiva a los pastores a estar aquí al frente, el poderte decir que hay vida en Cristo Jesús y que nosotros, porque la palabra de Dios nos lo revela, lo que nosotros hacemos, el sacrificio que nosotros hacemos a veces por servir al Señor, no es en vano, sino que finalmente un día también podremos ver que el trabajo que nosotros hicimos va a redundar en tu gloria con Cristo Jesús. Y eso es lo que nos motiva a seguir adelante. Vamos al capítulo 3. El capítulo 3 lo he titulado La meta suprema de conocer a Cristo. La meta suprema de conocer a Cristo. Vamos a Filipenses 3:7. Dice Filipenses 3:7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocer y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir
aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La cuestión es si cada uno de nosotros estaríamos dispuestos a desprendernos de lo que todavía consideramos importante para nuestras vidas. Pablo tenía mucho de qué gloriarse. Él era fariseo, era romano de nacimiento, había estudiado a los pies de Gamaliel, hagan de cuenta que estaba en Harvard. Y finalmente era un hombre adinerado, era constructor. Pero finalmente aquí dice la palabra de Dios, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, eran, ya no son. ¿Qué tal con tu vida? ¿Cómo está para ti esas cosas que has logrado a lo largo de tu vida? Tu carrera, tu trabajo, tus posesiones, tu prestigio, tal vez tus éxitos. ¿Cómo son para ti? Porque aquí Pablo nos está diciendo que finalmente las he estimado como pérdida por una razón, por amor de Cristo. ¿Qué tan grande es el amor de Cristo para que tú en este momento de tu vida puedas considerar todos tus logros como pérdida? Y dice algo más Pablo, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Cada uno de nosotros, hermanos, cada día de nuestras vidas debemos de tratar de conocer cada día más a Cristo. Él mismo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Cristo a quien tú has enviado. Y la pregunta es, ¿qué tanto tú conoces a Cristo? Porque Pablo dice, Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Y te quiero decir que aunque ahí dice basura, él decía lo tengo por estiércol. La verdad es que no era nada importante para mí, porque yo gané a Cristo. Y ahora eso es lo que se ha convertido en lo más importante en mi vida. No mis títulos, no mis prestigios, no mi dinero, sino Cristo. Y él dice, y yo quiero ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo. Y eso es lo que Él quiere que nosotros podamos entender. Porque Él quiere, dice, a fin de conocerle, entendiendo que Él va a resucitar. Resucitó la primera vez y nos va a resucitar a nosotros también. Finalmente, nosotros estamos aquí en un tiempo pasajero. Muchos de los amados que teníamos aquí ya se han ido con el Señor. Y tal vez algún día de estos también tú te puedas ir o yo me pueda ir. Pero entendemos, queridos hermanos, que aquí estamos de paso. Somos peregrinos. Y ese poder de su resurrección es el mismo poder que el Señor nos ha dado a través de su Espíritu Santo. Y cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles, sufrimientos, tribulaciones, pérdidas, entonces es ese momento en el cual le decimos al Señor, gracias, porque estoy siendo semejante a ti en tus sufrimientos. Y la palabra de Dios dice que somos copartícipes de los sufrimientos de Cristo. Y Pablo, este hombre que escribió casi 3/4 partes del Nuevo Testamento, y dice, no que lo haya yo alcanzado. O sea, uno dice, bueno, si él dice eso, entonces ¿en dónde estamos nosotros? ¿Ya saldríamos a correr o todavía estamos pensando si salgo o no salgo? Porque él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo. Y este es el punto, hermano, proseguir. Seguir andando, por ver si logro asir aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. ¿Por qué Cristo te llamó? ¿Por qué Cristo te tomó? Finalmente,
Él es el que nos tomó a cada uno de nosotros para que podamos cumplir el propósito que Él tiene para nuestras vidas. ¿Y qué es lo que tú y yo tenemos que hacer para poder lograrlo? Para poder continuar en esta carrera, pues Él nos da el procedimiento y Él dice: pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y esta palabra, hermanos, nos ayuda para poder entender que no vamos a seguir viviendo de nuestras glorias pasadas, dejando lo que está atrás. Mi vida, hermanos, yo no puedo hacer absolutamente nada por lo que ya pasó. El futuro es incierto, ni tú ni yo sabemos cuándo vamos a morir. Pero ¿qué te da Dios? El hoy. Esa es tu vida hoy. Y este es el mejor día de tu vida porque es el que Dios te ha dado para poder proseguir a la meta, a ese supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él te dio dones y talentos para que tú continúes. Y la pregunta de una especie de autoevaluación que tenemos que hacernos cada uno de nosotros es: ¿cómo está mi vida? ¿Quién soy yo realmente delante de Dios? ¿Realmente puedo decir que soy cristiano? ¿Realmente puedo decir que Cristo es lo más importante en mi vida? ¿Que mi prioridad es Él y que todo lo demás, lo que ya pasó, lo tengo por basura? ¿Que realmente tengo el anhelo de poder seguir conociendo a Cristo para poder continuar y seguir en el plan perfecto que Él tiene para mi vida? ¿O sigo rehusándome a tomar la cruz cada día y seguirle a Él? Esas son las preguntas que cada uno de nosotros tendríamos que hacernos. Así que Pablo hace una reflexión de antes de conocer a Cristo, en donde él todo lo consideraba valioso: su linaje, sus logros religiosos, su reputación, pero ahora todas esas cosas las ve como insignificantes en comparación con la grandeza de haber conocido a Jesús. Así que para él el conocimiento de Cristo es el tesoro supremo y todo lo demás es basura frente a su relación con Cristo. El deseo de Pablo es experimentar una comunión profunda con Cristo. Y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que tener ese mismo deseo. Y esto incluye conocer el poder transformador de su resurrección y compartir en sus sufrimientos. Sin duda que Pablo reconoce que no ha alcanzado la perfección espiritual, pero se esfuerza, hermanos, se esfuerza continuamente para poder seguir avanzando. Muchos cristianos se detienen, creen que lo que les compartieron no es una realidad porque están pasando por una prueba difícil y a veces se enojan con Dios. Pero la palabra de Dios nos dice: deja atrás el pasado y enfócate en el llamado eterno de Dios, porque su meta es el premio, ese premio celestial, la plenitud de tu relación con Cristo. Así que nosotros, amados hermanos, somos llamados a valorar a Jesús por encima de todo. Lo demás quedó atrás. Dejar atrás el pasado ya no puede cambiar, pero tenemos que caminar con determinación hacia el llamado eterno de Dios. Y en este proceso descubriremos que nuestra mayor recompensa es vivir plenamente para Cristo. Él nos vino a dar vida en abundancia. Vamos al siguiente capítulo, el último de la carta, que también lo he titulado El gozo y la paz en toda situación. Vamos a Filipenses 4:4. Dice su palabra: regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres.
el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué tan alegre vienes el día de hoy? ¿Qué tan alegre o contento te levantas cada día de tu cama? ¿Te levantas enojado, pensando que tal vez estás enfermo, que tienes dolores, que tienes escasez? ¿O te regocijas en el Señor? Porque la palabra de Dios nos dice que nos regocijemos siempre. Pero hay algo que me llama la atención que el apóstol Pablo menciona. Tienes que estar contento, pero dentro de tu alegría tienes también que ser gentil. Tienes que realmente ser amable con los demás. ¿Para qué? Para que todo esto que Dios ha hecho por ti pueda ser conocido de todos los hombres. Y dice algo muy importante: el Señor está cerca, y puede ser que Él se refiera a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, o a lo mejor está diciendo: el Señor está cerca de nosotros, aquí está, porque nos dejó su Espíritu Santo. Y por eso, en esa condición del ser humano nueva, Él te dice: por nada te afanes, ¿por qué estás tan afligido? Más bien, lo que tú tienes que hacer, entendiendo que Cristo está cercano a ti, entonces ora, que tus necesidades, tus preocupaciones, lo que están pasando, tus peticiones sean conocidas por Dios. Háblale, dile lo que estás pasando, habla de tu preocupación. Dice aquí, en toda oración y ruego, pero también dice, con acción de gracias. ¿Y se acuerdan? Yo les dije, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y todas son todas. ¿Y qué ofrece? La paz. ¿Cómo estás? ¿Tienes paz? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que va a guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Así que Pablo llama a los creyentes a alegrarse constantemente en el Señor. Y este gozo, queridos hermanos, no depende de tus circunstancias externas, sino de tu relación con Cristo. A lo mejor pude pasar por una situación difícil. Muchos de ustedes han pasado por situaciones difíciles. Y algunos la siguen pasando. Pero a pesar de las pruebas que Pablo mismo estaba enfrentando, él modeló una actitud de alegría delante del Señor. Es como un acto de fe, como un acto de confianza en su soberanía. La gentileza es una actitud de paciencia, una actitud de bondad y una moderación hacia los demás. Dominio propio. Los cristianos deben ser conocidos por su amabilidad y por su consideración. Ahora, no etiquetamos a las personas, no las juzgamos, las entendemos. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, nos vemos en esos espejos. Así como son ellos, así éramos también nosotros. Así que Pablo menciona: el Señor está cerca. No estamos solos. Nunca has estado solo, porque hay gente que dice: es que estoy solo, ya nadie me ayuda. Perdón, pero no es así. Dios siempre ha estado contigo. Así que enseña a los creyentes a reemplazar su ansiedad, su preocupación, las situaciones difíciles que pasa. Dice: súplelas con tu oración. Deja de estar afanado. El afán no va a resolver tu problema. Mejor, ora a Dios. En lugar de preocuparte, debes de presentar todas tus necesidades y preocupaciones a Dios, acompañadas de una actitud de gratitud y de fidelidad. Esto refleja una confianza total en Dios, que tiene el control de tu vida. Y como respuesta a una vida de oración y confianza en Dios, cada creyente
experimentamos la paz de Dios. Esta paz es inexplicable desde una perspectiva humana. Sirve como un escudo protector sobre el corazón, que son las emociones, y sobre la mente, que son nuestros pensamientos, asegurando una estabilidad espiritual en Cristo. En un mundo lleno de ansiedad e incertidumbre, Dios te invita a ti y a mí a confiar en Él, llevar nuestras preocupaciones en oración y recibir su paz. Cuando vivimos con esta actitud, no solo encontramos, queridos hermanos, una estabilidad espiritual, sino que también nos convertimos en testimonios vivos del poder transformador de Cristo. Acompáñame al versículo Filipenses 4:11, versículo 11. Después Pablo dice las siguientes palabras: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y este pasaje que todos conocen y que continuamente lo mencionan: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que este contentamiento no es algo innato, sino el resultado de un aprendizaje espiritual. Pablo enfatiza que la verdadera satisfacción no depende de lo externo, sino de una confianza plena en Dios. Pablo explica que él ha experimentado tanto escasez como abundancia. En toda circunstancia ha aprendido a mantener una misma actitud, una actitud de contentamiento. Y a todos seguramente que en algún momento de nuestra vida nos ha pasado. Hemos experimentado abundancia, sí, pero también hemos experimentado escasez. ¿Y qué les digo? Es muy fácil pasar de la escasez a la abundancia, eso pues cualquiera, ¿no? Es bien padre, que ya no tenías y ahora tienes. Pero el problema más importante es pasar de arriba a abajo. La pregunta es si tú puedes estar contento con eso que te sucedió, si te robaron el carro, si perdiste la casa porque no la pudiste pagar, o que si tuviste que sacar a tu hijo de la universidad porque no podías pagar la colegiatura. ¿Qué tan contento estás tú? ¿Cómo está tu vida? Cada uno de nosotros tenemos que tener esa capacidad de adaptarnos, y que no proviene de nuestras fuerzas, sino de nuestra dependencia de Cristo. Podríamos decir resiliencia, que cada uno podamos ser capaces de adaptarnos a lo que Dios pone frente a cada uno de nosotros. Así que esto nos enseña que la estabilidad espiritual no está condicionada por las circunstancias materiales. Por eso él dice en el capítulo 13, y ese era el contexto, de poder decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este versículo resume la fuente de la fortaleza de Pablo en Cristo. Él afirma que es capaz de enfrentar cualquier situación porque su fuerza no depende de él, su fuerza depende de Cristo. Y este texto no debería de interpretarse como muchas personas lo interpretan, como si fuera una promesa de éxito terrenal en todo lo que se emprende. No es así. Finalmente lo que está diciendo Pablo es que no importa la situación en la que me encuentre, finalmente todo lo puedo en Cristo, que es el que me da la fuerza, el que me da el poder para poder enfrentar mis situaciones, sea cual sea, estando contento con ello. Así que al depender de su fortaleza podemos vivir en paz, confianza y gozo, reflejando su gloria incluso en los momentos más desafiantes de nuestras vidas. Vamos al último pasaje que quiero ver con ustedes, Filipenses 4:19. Este pasaje es un pasaje muy interesante en donde nosotros hemos logrado entender que nuestra dependencia es de Él. El jueves que yo les predicaba, les dije que hay varias cosas por las cuales nosotros tenemos que dar gracias a Dios, y les mencioné 5 puntos importantes.
Y el primero finalmente es porque Dios nos va a dar vida eterna a cada uno de nosotros y porque sostiene nuestra vida. Y yo les digo, está agradecido porque si hoy tú te levantaste de tu cama, si tú sigues respirando, es porque Dios sostiene tu vida. Después les dije la segunda parte de que el amor de Dios es eterno, por eso le damos gracias. Él no cambia, su amor no es temporal, es un amor permanente y es un amor eterno. Y la tercera cosa que les dije por la cual deberíamos de dar gracias es precisamente por su provisión, porque Dios provee para todas tus necesidades. Él es Jehová Jireh. Él te ha dado hasta este momento todo lo que necesitas. ¿O a alguno le ha faltado de comer? Yo creo que no. Entonces nosotros le damos gracias. Por eso cuando nos sentamos a la mesa, damos gracias por la comida que Él pone. Y la cuarta cosa que te dije por la cual tú deberías de estar agradecido con Dios es porque te ha dado la victoria sobre el pecado. Antes caías con mucha facilidad. Y tal vez hoy puede ser que puedas caer en pecado, pero hay una diferencia, ya no lo practicas y Dios va a perdonarte si te arrepientes. Ese es el punto importante. Y la quinta cosa por la cual les dije que teníamos que ser agradecidos es porque Dios tiene un plan para nuestras vidas, hermanos, y nosotros tenemos que vivir en ese plan que Él tiene para nosotros. Por eso dice este pasaje hermosísimo: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Quién suple? Él. Y no nos ha faltado nada, hermanos. A veces nos enfocamos en lo que nos falta y nos perdemos de la bendición de lo que Él ya nos dio. Y cada uno de nosotros, como dijo Pablo, tenemos que estar contentos con lo que Él nos da. Así que Pablo cierra su agradecimiento a los filipenses por su generosidad, asegurándoles que Dios cuidará sus necesidades. Así que este versículo expresa la confianza de Pablo en la fidelidad de Dios, quien no solo ve las necesidades de su pueblo, sino que las suple de acuerdo con la abundancia de su gloria en Cristo Jesús. Nuestra seguridad no está en lo que poseemos, hermanos, sino en el Dios que todo lo da conforme a su gloria en Cristo Jesús. Así que, ¿qué tienes que hacer? Vivir con gratitud, ser generoso y ser confiado en la fidelidad del Padre Celestial, que no te ha dejado ni te va a dejar. Quiero compartir contigo algunas enseñanzas que puse de cada uno de los pasajes que nosotros vimos. La primera enseñanza es: vive con propósito. Reflexiona sobre cómo puedes glorificar a Cristo en tus circunstancias actuales. Y pregúntate: ¿estoy viviendo de la manera en que mi vida muestra el amor y la gracia de Dios? Porque Él dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La segunda es: apoya a otros en oración. ¿Se acuerdan que les dije cada cuándo oraba Pablo por los filipenses? Siempre, siempre. Así que dedica tiempo a orar por aquellos que están pasando por dificultades. Tu apoyo puede animarlos en su caminar espiritual. Tercero, practica la humildad. Necesitamos, hermanos, negarnos a nosotros mismos, así como el Señor se negó a sí mismo, y busca la oportunidad para servir a los demás, poniendo sus necesidades por encima de las tuyas. El Señor se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. 4. Fomenta la unidad. Haz un esfuerzo consciente por promover la unidad en tu iglesia. Habla con amabilidad y busca resolver conflictos de manera pacífica. 5. Persigue lo eterno. Evalúa tus prioridades y decide enfocarte en lo que realmente importa, que es conocer a Cristo y crecer en tu relación con Él. 6. No te desanimes. Acepta que el camino de la fe tiene sus desafíos.
Comprométete a seguir adelante olvidando lo que queda atrás. Deja de estar viviendo en tu pasado. Esfuérzate por seguir adelante. No te detengas, no te paralices. Continúa con y a pesar de las circunstancias que tú estés viviendo. 7. Cultiva la gratitud. Haz una lista de las cosas de las que estás agradecido, como estas que nosotros estamos viendo aquí en esta parte, esas bendiciones que Dios te ha dado, y compártelas con otros. Esto puede cambiar tu perspectiva final y puede también promover tu gozo. Y 8, busca la paz de Dios. Cuando enfrentes preocupaciones, lleva tus ansiedades, lleva tus preocupaciones a Dios en oración y confía en Él, porque Él te va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La carta a los Filipenses nos llama a ti y a mí a vivir con gozo, a vivir con humildad y a vivir con propósito, independientemente de las circunstancias que tú estés viviendo el día de hoy. Pablo nos muestra que el secreto del gozo es una relación íntima con Cristo, quien nos fortalece y nos da la paz. Al aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria, podemos enfrentar, queridos hermanos, cada desafío con fe, pero también con gratitud, avanzando hacia esa meta suprema de estar con Cristo. Sigamos su ejemplo, recordando que como ciudadanos del cielo que somos tú y yo, nuestra misión es reflejar el amor de Cristo y reflejar su verdad en todo lo que tú y yo hacemos. Que esta palabra, queridos hermanos, les inspire a vivir con gozo y propósito, confiando plenamente en el Señor, quien es fiel para completar la obra que comenzó en ti. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre bendito, Señor, te alabamos y te glorificamos y te damos tantas gracias, Señor, por tanta sabiduría, Señor, que tú tienes a través de tu palabra, Señor. Realmente, Señor, nuestra mente, nuestro corazón quizá no esté capacitado para poder recibir tantas bendiciones a través de tu palabra, Señor, porque son sorprendentes. Verdaderamente nos ayudan, Señor, a poder entender nuestra posición delante de ti. Te damos gracias, Padre bendito, por la vida del apóstol Pablo, Señor, porque no solamente instruyó a los filipenses, sino que también nos instruye a nosotros para poder entender con claridad ese propósito de vida que tú tienes para nosotros, Señor, y que podamos entender que no debemos de aferrarnos a las cosas de este mundo, sino que finalmente, Señor, tenemos que poner nuestra vista en ti, Señor, y ser como tú, imitarte a ti, Señor, porque tú eres el único, Padre, que nos puede ayudar para poder vivir en este mundo caído a donde a ti te ha placido ponernos. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad, quita el afán de nuestras vidas, Señor, y que podamos continuar en esta carrera de la vida que tú tienes delante de cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a cada persona que ha escuchado esta palabra, Señor, que podamos entender y nos sintamos tan amados por ti, Señor, que podamos salir edificados de esta tu iglesia, Señor, para poder continuar y seguir adelante en este tiempo de vida que tú nos das. Gracias, Padre, por ser nuestro Dios, por ser nuestro Maestro y por instruirnos a través de tu palabra. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén.